Mi hijo me envió un mensaje de texto. Prefiero perder a mi madre que perder a mi esposa. Así que, discretamente, eliminé su nombre de 800 acres, una propiedad de 12 millones de dólares y de cada cuenta que él pensaba que ya era suya. El mensaje llegó a las 11:47 p.m. Sé la hora exacta porque ya llevaba 20 minutos sentada al borde de mi cama, todavía con la blusa que Fiona había manchado de vino en la cena, aún húmeda en el cuello, todavía con ese ardor particular en la comisura de un ojo, donde el Malbec me había alcanzado antes de que pudiera apartarme. No me había cambiado de ropa, no había llorado, no había hecho casi nada, salvo quedarme sentada en la oscuridad, con las manos flojas sobre el regazo, escuchando cómo la casa se asentaba a mi alrededor, como suele hacerlo en noviembre, cuando la temperatura baja después de medianoche y la vieja estructura de madera se contrae un par de milímetros. Y todo el edificio libera ese sonido, no exactamente un crujido, más bien una exhalación lenta, que llevo escuchando cada noche desde hace 61 años y que, hasta esa noche, siempre había sentido como el hogar hablándome. Entonces el teléfono se iluminó sobre la mesita de noche. 11 palabras. Prefiero perder a mi madre antes que perder a mi esposa, mi hijo, mi único hijo, el niño al que llevé a nadar a las 5 a.m. en oscuras mañanas de enero cuando tenía 12 años y estaba convencido de que llegaría a las pruebas olímpicas. El niño con el que me desvelé durante un susto de escarlatina cuando tenía 8 años, y en 2 desamores distintos en sus 20s, y la semana después del funeral de su abuelo, cuando no podía dormir y jugamos a las cartas en la mesa de la cocina hasta las 3 de la madrugada sin hablar de nada importante, lo cual resultó ser exactamente lo correcto. Ese muchacho me envió 11 palabras y luego se fue a dormir, sin llamada, sin signo de interrogación, sin un "lo siento por lo de esta noche", ni un "¿podemos hablar?", ni siquiera un punto al final, solo la afirmación, directa como un clavo, desde un número que tenía memorizado desde que le compré su primer teléfono. Lo leí 3 veces. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesita. Y entonces abrí el cajón junto a mi cama y saqué la carpeta de la herencia. Es una carpeta gruesa, tapa de lino color crema, con el escudo de la familia Winslow grabado en relieve, el que mi abuelo diseñó en 1948 cuando estableció la propiedad y pensó que merecía un sello, un roble, y debajo la frase en latín que había elegido de un pasaje de Séneca, radix et fructus, raíz y fruto. La carpeta lo contenía todo, los 800 acres de la propiedad en el condado de Claiborne, Tennessee, la casa principal, la casa de huéspedes, el granero de piedra original que mi padre construyó con sus propias manos en 1974, en un verano tan caluroso que decía haber perdido 4 kilos de sudor. 3 fideicomisos establecidos por mis padres, alimentados con 50 años de trabajo, y una cartera de inversión de 12 millones de dólares que mi madre había administrado personalmente, tenía un título en contabilidad de la Universidad de Tennessee en Knoxville y una filosofía sobre diversificación que resultó más sofisticada que la de la mayoría de los profesionales que después contraté, hasta que el Parkinson le quitó el uso de las manos a los 73 años y que yo administré sola durante 14 años, sin perder jamás una posición importante. El nombre de Jared estaba en casi todas las páginas marcadas. Yo misma las había marcado. Durante los últimos 3 años, con calma, con mucho cuidado y con mucho amor, había estado reestructurando la herencia para preparar la transición. Designaciones de fideicomisario sucesor, nombrando a Jared como principal. Escritura de transferencia por causa de muerte sobre la propiedad principal, con Jared como beneficiario. Formularios de cambio de beneficiario en los 3 fideicomisos, todos con Jared en primer lugar. Lo había trabajado metódicamente con Jude Watkins, mi abogado desde hacía 19 años, y lo había hecho porque las tierras de los Winslow siempre habían pasado a la siguiente generación, y porque yo creía, de verdad, plenamente, sin reservas, que mi hijo era la persona indicada para conservarlas después de mí. Nada de eso se había presentado todavía, nada era vinculante, todo seguía siendo mío. Me quedé sentada con la carpeta sobre el regazo hasta que el reloj pasó la medianoche. La casa seguía exhalando a mi alrededor. Pensé en mi madre sentada en la silla junto a la chimenea con su café por las mañanas. Pensé en las manos de mi padre sobre los postes de la cerca en el pastizal sur, en lo deliberado que era, en que nunca clavó un clavo con rabia. Pensé en Jared a los 10 años, mostrándome un truco de cartas que había aprendido de un libro de la biblioteca, tan orgulloso que lo repitió 6 veces seguidas. Entonces algo que había estado muy ruidoso en mi pecho se quedó en silencio, no entumecido, no resignado, simplemente en silencio, la clase de silencio que llega justo antes de tomar una decisión. Cerré la carpeta, dejé que el peso se asentara sobre mi regazo un momento más. Luego la puse en la mesita, junto al teléfono, y apagué la luz. Por la mañana, estaba en la oficina de Jude Watkins a las 10. Debo explicar lo de la cena. Necesitan entender lo que yo intentaba hacer
hacer antes de poder entender lo que ella hizo. Me llamo Margaret Elaine Winslow. Tengo 61 años. Nací en la casa principal de la propiedad del condado de Claiborne, la misma casa desde la que escribo esto ahora. Un hecho que todavía me resulta extraordinario incluso después de 6 décadas de darlo por sentado. Mi abuelo colonizó esos 800 acres durante la Depresión y los años de guerra, y se los dejó a mi padre, quien amplió la operación maderera, agregó el programa ganadero y construyó a mano todo lo que pudo, porque creía que el trabajo hecho a mano dura más. Mi madre enseñó en la escuela durante 11 años y luego lo dejó para llevar las cuentas de la propiedad, una decisión que, según me dijo una vez, jamás lamentó ni un solo día. Crecí sabiendo lo que costaba la tierra y lo que valía, que son cosas distintas, y mis padres se esmeraron en enseñarme ambas. Me fui a la Universidad de Tennessee a los 18 años. Volví a los 24 con un título en economía agrícola, un esposo llamado Clark Winslow que era encantador de una forma que confundí con profundidad, y una sospecha creciente de que había cometido un error. Jared nació 14 meses después de la boda. Clark aguantó 8 meses más antes de decidir que extrañaba su vida en Atlanta y regresar a ella. Firmó los papeles de divorcio sin negociar nada, porque no había nada que deseara lo suficiente como para pelear por ello, lo cual me dijo más que cualquier cosa que hubiera dicho directamente. Volví a casa con un niño de 4 años y nada roto salvo mi confianza, que se recuperó. Dirigí la operación maderera durante 30 años. Administré la cartera. Crié a Jared en esta propiedad e intenté enseñarle lo que mis padres me habían enseñado a mí, la diferencia entre costo y valor, la paciencia que exige la tierra, la satisfacción particular del trabajo hecho con las manos, el propio criterio y sin atajos. Fue un buen alumno. Tenía las manos de su abuelo y la cabeza de su abuela para los números, y algo propio que solo puedo describir como un placer genuino por el trabajo físico del campo, no la idea romántica de ello, sino la realidad concreta, fría y embarrada de las madrugadas. Se graduó en agronomía en la Universidad de Tennessee en Knoxville y volvió a casa por 3 años, y esos fueron los mejores años que tuvimos desde que era pequeño. Conocía la propiedad como se conoce un idioma que se aprendió de niño, sin traducción, sin esfuerzo, solo fluidez. Luego fue a una boda en Nashville y conoció a Fiona Calder. Fiona tiene 34 años. Creció en Brentwood, esa clase de suburbio donde las casas son grandes, los jardines están cuidados con esmero, y la suposición de que la comodidad es la condición natural de la vida está construida en las paredes mismas. Es bonita de una manera calculada, cada apariencia medida, cada habitación evaluada al entrar. Sonríe con calidez a quienes necesita y mira a través de quienes no le sirven, y lo hace con tal habilidad que las personas a las que ignora a menudo ni siquiera lo notan. Yo lo noté en los primeros 15 minutos de conocerla, pero Jared se iluminaba cerca de ella con un brillo particular que reconocí. Uno quiere que su hijo tenga eso, aunque asuste, así que no dije nada, esperé, y me dije a mí misma que tal vez estaba equivocada. Me di 2 años para estar equivocada. A los 18 meses, empecé a ver el patrón. Cada límite que yo ponía, una decisión sobre los contratos madereros, una elección sobre la remodelación de la casa de huéspedes, una tradición familiar fija como el Día de Acción de Gracias en la casa principal, Fiona lo interpretaba como un ataque a su autonomía. No discutía. Discutir es demasiado directo, demasiado rastreable. Reformulaba. Tomaba cosas ordinarias y, mediante alguna alquimia social que todavía no logro diagramar del todo, las convertía en pruebas de mi naturaleza controladora. Y Jared, que había pasado 30 años sin encontrarme controladora, que de hecho me había llamado la persona más razonable que conocía en un brindis en mi 60º cumpleaños, empezaba a asentir. Ese asentir me asustó más de lo que cualquier discusión lo habría hecho. Para cuando llevaban 2 años de casados, ya había intentado 3 veces tener una conversación directa con Jared sobre lo que estaba observando. Cada vez, él escuchaba con la expresión de un hombre que traduce un idioma que solía hablar con fluidez. Cada vez decía que apreciaba mi preocupación. Cada vez, nada cambiaba. La cena fue mi 4º intento. Mi último intento, aunque entonces no lo sabía. Preparé el pollo asado, la receta de mi madre, adobo de estragón, un limón entero metido en la cavidad, la piel untada con mantequilla y sal gruesa, dorada a 220 grados. El pan de maíz con mantequilla de miel que Jared había pedido en cada comida festiva desde los 10 años, desde que entendió que hay cosas en la mesa de su abuela que vale la pena pedir específicamente. Puse la mesa del comedor con las servilletas de tela buenas. Enfrié una botella de vino. No estaba actuando una reconciliación. Ya había aprendido lo suficiente como para saber que actuar era justamente lo que nos había traído hasta aquí. Lo estaba intentando de verdad. Llegaron a las 6:30. Fiona con tacones de 10 centímetros y un vestido de seda pálido, como si fuera a la inauguración de una galería. Jared, 2 pasos detrás, con una botella de Malbec y una sonrisa que se detenía en la mandíbula. Nos sentamos. El aire se puso tenso en minutos. No por nada dicho, sino por esa tensión particular de 3 personas que ya no confían entre sí y todavía no lo admiten. Fiona apartó su plato tras 2 bocados. Me miró desde el otro lado de la mesa con una expresión casi de aburrimiento. ¿Alguna vez dejas de controlarlo todo?, dijo. Su voz era plana, no enojada, no cruel, plana, como si leyera un punto de una lista y quisiera pasar al siguiente. Mantuve la voz serena. Dije
Dije que esta seguía siendo mi casa y que me gustaría que tuviéramos una cena agradable. Ella miró su copa de vino, luego me miró a mí. Entonces me la arrojó a la cara. No sé, ni siquiera ahora, si fue deliberado o si el movimiento comenzó como otra cosa y se torció. He pensado en esta pregunta más de lo que probablemente debería, a horas extrañas, porque me importa de una manera que no puedo explicar del todo. Me importa si la crueldad fue elegida o si simplemente llegó. Lo que sé es que en un momento la estaba mirando y al siguiente ya no. El Malbec me golpeó primero los ojos. Esa fue la parte que me tomó por sorpresa. El ardor, y luego se deslizó por mi cuello hasta la tela de la blusa. Me quedé sentada lo que pareció un minuto entero, pero probablemente fueron 3 segundos. Entonces tomé mi servilleta, me sequé la cara, puse la servilleta sobre la mesa, me levanté, con el vino aún goteando de mi barbilla, y salí del comedor sin mirar a ninguno de los dos. En el espejo del baño, me vi 10 años más vieja de lo que me había visto esa mañana. Miré a esa mujer en el espejo durante un buen rato, la blusa empapada de vino, la mandíbula apretada, los ojos secos porque había decidido, en algún momento de los últimos 30 segundos, que no le daría a esto la dignidad de las lágrimas. Jared no me siguió. Me quedé en ese baño 7 minutos. Los conté en el reloj sobre el lavabo porque necesitaba contar algo. Luego volví a cruzar la sala, tomé mis llaves, y me senté en mi auto en la entrada hasta oír que se marchaban. Esa noche llegó el mensaje. Prefiero perder a mi madre antes que perder a mi esposa. Y abrí la carpeta de la herencia. Jude Watkins ha sido mi abogado durante 19 años. Tiene 64 años, gafas de titanio cuadradas, cabello plateado y corto, y esa quietud particular de un hombre que ha pasado 4 décadas decidiendo qué cosas valen la pena decirse. Construyó su práctica en derecho sucesorio y transacciones de propiedad agrícola en el este de Tennessee. Y jamás, en todo el tiempo que trabajé con él, alzó la voz o usó una palabra que no necesitara. Una vez me explicó un fraude de transmisión de $4 millones relacionado con los derechos madereros de una prima con el mismo tono pausado que usaría para explicar una receta de cocina. Le entregué la carpeta de la herencia a las 10:03 a.m. No expliqué qué había pasado ni por qué. Señalé las páginas marcadas, y había muchas, porque yo misma las había marcado durante 3 años de cuidadosa planificación sucesoria, y dije 4 palabras. Borra su nombre, de todo. Jude se puso los lentes de lectura. Revisó la carpeta como revisa todo, es decir, por completo y sin expresión, página por página. 32 minutos. Ni una pregunta, ni una ceja levantada, solo el sonido de las páginas al pasar y de vez en cuando una pluma anotando algo en el margen. Luego se recostó en su silla. No se ha presentado nada, dijo. Lo sé, nada es vinculante. Y de vez en cuando una pluma anotando algo en el margen. Luego se recostó en su silla. No se ha presentado nada, dijo. Lo sé, nada es vinculante. Las designaciones de fideicomisario sucesor, la escritura de transferencia por causa de muerte, los formularios de beneficiario, todo es preliminar. Nada se ha enviado a la oficina de registros del condado, ni al administrador del fideicomiso. Lo sé, lo retiramos todo hoy. Sí, asintió una vez. Tomó su teléfono y llamó a su paralegal. Para las 2 p.m., la oficina de Jude había confirmado el estado de cada documento con First Tennessee Trust, el custodio de la cartera, y la oficina de registros del condado de Claiborne. Ni un solo instrumento había sido registrado oficialmente. Había estado a 2 firmas de que esto fuera una conversación muy distinta. A las 6 p.m. llegó a la casa principal una notaria llamada Cora Whitfield. Tenía 60 años. Se había jubilado de la oficina del secretario del condado tras 27 años de servicio y había dado fe notarial a documentos de mi madre desde 1989. Extendió los instrumentos de revocación sobre la mesa del comedor, la misma mesa, las mismas sillas, y no hizo ninguna pregunta. Ni yo tampoco, y firmé cada línea sin vacilar. Se marchó en 19 minutos. Reuní todos los borradores con el nombre de Jared, la enmienda preliminar del fideicomiso, la escritura de transferencia, los 3 formularios de designación de beneficiario. Los llevé a la sala, encendí la esquina del montón con un fósforo largo de la repisa de la chimenea y los dejé caer al fuego. Vi el papel enroscarse hacia adentro. Vi la tinta desaparecer primero. Vi los bordes ponerse anaranjados, luego negros, luego nada. Me quedé de pie junto a la chimenea hasta que el fuego se redujo a brasas. Luego me fui a dormir y descansé 7 horas sin soñar. La Fundación Winslow no se inventó por despecho. Quiero dejar eso en claro porque sé cómo se ve desde afuera. Una donación de $10 millones anunciada la mañana después de una cena catastrófica. Y entiendo por qué la gente podría leer eso como una mujer haciendo una declaración. No lo fue. O no solamente eso. Mi madre pasó 40 años en la Junta de Crisis de Mujeres del Condado. Creía, con la clase de convicción que no necesita público, que la comunidad se construye con personas que se presentan con recursos cuando otras no tienen ninguno. Cuando murió hace 6 años, dejó una nota, 3 frases.
Su letra temblorosa por el Parkinson pero legible, escrita en el blog que guardaba junto a su sillón de lectura, pidiéndome que hiciera algo perdurable en su nombre. Había redactado la estructura de la fundación 2 veces. La dejé de lado 2 veces. Me decía que esperaba el momento adecuado, que es lo que nos decimos cuando tenemos miedo. El momento adecuado resultó ser la mañana después de que alguien me arrojara vino a la cara y mi hijo me escribiera que preferiría perderme a mí. Llamé a Jude a las 8 de la mañana. Le dije que activara los documentos de la fundación que teníamos preparados. Tenía el papeleo listo para el mediodía. $10 millones de la cartera Winslow, destinados a mujeres y veteranos en crisis en el condado de Claiborne y 3 condados vecinos, estructurados como un programa de subvenciones a 5 años con una junta directiva independiente que yo presidiría durante el primer periodo. Lo anunciamos públicamente un jueves. El Claiborne County Courier lo publicó el viernes por la mañana, en primera plana, debajo del pliegue. Para el sábado por la tarde, empezaron las llamadas. El comisionado del condado, el director regional de la Coalición de Servicios para Veteranos del Este de Tennessee, 2 miembros de la Junta del Centro de Crisis que mi madre había ayudado a fundar en 1991, la oficina de un legislador estatal, números que no reconocía, uno tras otro, dejando mensajes de voz que escuché desde la cocina con mi café mientras la luz de la mañana entraba por la ventana como suele hacerlo en noviembre, delgada y dorada, completamente indiferente al drama humano. No contesté las llamadas que no reconocía, pero escuché cada mensaje de voz. Para el sábado por la noche, el auto de Jared estaba en la entrada. Fiona con un abrigo verde pálido, el cabello perfecto, la barbilla en ese ángulo que usa cuando ya ha decidido cómo va a ir una conversación. Jared unos pasos detrás, cabeza baja, manos hundidas en los bolsillos de su chaqueta. Nos sentamos a la mesa del comedor, las mismas sillas, la misma habitación. Fiona llamó a la fundación inspiradora. Dijo que había leído el artículo del Courier 2 veces. Dijo que la respuesta de la comunidad había sido tan conmovedora, tan exactamente lo que merecía el nombre Winslow, y lo dijo todo con esa sonrisa cálida y técnicamente correcta que se detiene justo debajo de los ojos. Luego sugirió que Jared podría ayudar a administrar la fundación, mantenerlo en familia, dijo, proteger el legado. Él tenía las credenciales agrícolas, las relaciones comunitarias, las raíces profundas en el condado. Sería natural, dijo. Obvio, incluso. Dijo la palabra legado 4 veces en 3 minutos. Las conté. La dejé terminar. Me levanté, fui a la cocina, serví un vaso de agua, volví, lo puse sobre la mesa, me senté. No, dije, está hecho. Su sonrisa se quebró, solo en las comisuras, solo por medio segundo. Jared se inclinó hacia adelante entonces. Dijo que era mi único hijo. Dijo que había dado años a esta propiedad. Dijo que la fundación representaba un legado familiar que iba más allá de cualquier desacuerdo y que seguramente podíamos encontrar la manera de honrar eso. Las palabras eran correctas. La cadencia era de Fiona. No dije nada. La voz de Fiona se afiló. Me llamó vengativa. Me llamó irracional. Dijo que estaba tomando decisiones permanentes desde un lugar de orgullo herido y que la comunidad lo vería y que yo quedaría como mezquina frente a la misma obra de caridad que decía estar construyendo. Dijo que la gente hablaría. Dijo que me estaba aislando. Dijo que la mujer que había sido mi madre se avergonzaría de lo que estaba haciendo. Ese último golpe sí me alcanzó. No voy a fingir que no. Prefiero morir sola que vivir humillada, dije. Eso me lo enseñaste tú. Me levanté. Caminé hacia la puerta principal. La abrí. Ninguno de los dos se movió de inmediato. Fiona miró a Jared. Jared me miró a mí. Y entonces algo cambió en su rostro. No enojo. No la máscara cuidadosamente en blanco que había llevado durante 2 años. Algo más viejo y menos controlado. Algo que reconocí de cuando tenía 10 años y rompió el gallo de cerámica de mi madre, jugando adentro de la casa, cuando se le había dicho que no lo hiciera. Y vino a buscarme con las manos temblando porque no sabía cómo cargar el peso de haber hecho algo malo. Abrió la boca. La cerró. Luego metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y puso un sobre de papel manila sobre la mesa. Mi nombre en el frente, con su letra, no la de Fiona, no impresa, la suya, la misma letra que había firmado 100 tarjetas de cumpleaños y notas de agradecimiento, y una carta que me escribió a los 12 años que todavía guardo en el cajón superior de mi escritorio. Antes de que decidas algo definitivo, dijo en voz baja, necesitas ver lo que hay adentro. Caminó hacia la puerta. Fiona lo siguió sin mirarme. Me quedé de pie junto a la puerta abierta y vi el auto retroceder por el largo camino de entrada, pasar los pilares de piedra en la verja, y desaparecer. Entonces miré el sobre la mesa. No lo toqué durante un buen rato. Me quedé ahí, en la puerta abierta, con el aire frío de noviembre entrando, mirando el lugar en la oscuridad donde había estado el auto, y sentí algo que rara vez siento, que es no saber genuinamente qué estaba a punto de pasar. Nunca me ha gustado esa sensación. Fui y recogí el sobre. Primero preparé café. Eso me dio 10 minutos. El molido, el agua, la espera, el aroma que necesitaba, porque mis manos estaban a punto de hacer algo que no iba a permitirles hacer mientras abría ese sobre. Llevé el café a la mesa de la cocina, me senté bajo la luz del techo y lo abrí. Fotografías, impresas en papel común, con marca de tiempo en la esquina inferior derecha de cada imagen, del tipo de metadatos que no mienten. El primer grupo era de Fiona, en un restaurante de Nashville, Taylor.
en la avenida 12 Sur, que reconocí porque Jared me había llevado ahí en mi 60º cumpleaños. Estaba sentada frente a un hombre que nunca había visto. Bien arreglado, entre finales de los 30 y principios de los 40, esa cara agradable y ensayada que pertenece al sector inmobiliario o a los servicios financieros. Las marcas de tiempo abarcaban 7 fechas distintas a lo largo de 8 meses. En 6 de las 7 fotografías, la mano del hombre estaba sobre la mano o el brazo de Fiona. La séptima fotografía era diferente. Estaba tomada afuera de un edificio de oficinas en la calle Demon Brown. Fiona y el hombre estaban cerca pero sin tocarse. Se miraban de la manera en que se mira la gente cuando tocarse es específicamente lo que no están haciendo en un lugar público. Detrás de las fotografías había estados de cuenta bancarios, la cuenta conjunta del hogar de Jared y Fiona, una serie de transferencias, 1 o 2 por mes durante 14 meses, todas al mismo número de cuenta externo, todas con la misma nota de 2 palabras, honorario de consultoría. Las revisé línea por línea. Las transferencias iban de $8,000 a $22,000. Sumaban, según mi cuenta al reverso del sobre, $214,000. Las revisé todas una segunda vez. Entonces encontré la nota escrita a mano en el fondo del sobre, doblada en 3. Una sola página. La letra de Jared. Mamá, no sé cómo decirte esto a la cara. Lo intenté 3 veces y no pude terminar. Necesito que sepas la verdad antes de que hagas algo permanente. Ella ha estado moviendo dinero desde el 4º mes de matrimonio. Lo descubrí en febrero. Las transferencias van a una cuenta relacionada con un hombre que conoce desde antes de que nos conociéramos. Pasé 8 meses tratando de decidir qué hacer, y cada vez que estaba cerca de contártelo, ella me recordaba que, como esposa, tiene derechos sobre los bienes matrimoniales, incluidos los que yo pudiera heredar. Ella sabe de los documentos de sucesión. Sabe lo que había en la carpeta. Creo que lo sabía desde antes de que nos comprometiéramos. El mensaje que recibiste, el de que preferiría perderte a ti, no lo envié yo. Ella lo mandó desde mi teléfono mientras yo me duchaba. Mamá, yo jamás lo haría. Necesito que sepas eso. Decidas lo que decidas sobre la herencia. Decidas lo que decidas sobre cualquier cosa. Yo jamás lo haría. Me quedé con esa carta en las manos durante un largo rato. La casa se asentaba a mi alrededor. El café se enfrió. Afuera, la propiedad hacía lo que siempre hace en noviembre: quedarse oscura, paciente e impasible ante los pequeños desastres de las personas que viven en ella. Pensé en la cena, en cómo Jared no me había seguido al baño. En sus ojos, esa noche, cruzando la mesa mientras Fiona hablaba. No de acuerdo, no en blanco, algo que no había podido leer y que ahora sí podía. Tomé el teléfono y llamé a Jude Watkins. Contestó al tercer timbre, lo cual, a las 9:30 de un sábado, significaba que estaba despierto. Había visto mi nombre en la pantalla y se había preparado. Jude es así. Le conté lo que había en el sobre. Le leí la nota. Guardó silencio un momento. Envíame fotos de los estados de cuenta esta noche, dijo. Te tendré el número de Patricia Odom para el lunes por la mañana. Patricia Odom dirige una práctica de contabilidad forense en Knoxville. Tiene 53 años, cabello corto con canas plateadas y la quietud enfocada de alguien que constantemente hace cálculos que otros no pueden ver. Ha testificado en 41 casos civiles y penales de índole financiera a lo largo de 22 años de práctica, y según Jude, nunca ha sido impugnada con éxito en el estrado. La conocí en su oficina un martes, con los estados de cuenta, las fotografías y la carta de Jared. Miró primero los montos de las transferencias, luego la línea de tiempo, luego las notas de memo. 14 meses, dijo. 214,000. Una cuenta externa. Eso es lo que cuento yo. ¿Sabe quién es el titular de la cuenta externa? Todavía no. Asintió una vez. Lo sabremos. Jude presentó una citación para el historial completo de transacciones con la autorización de Jared. Jared fue a la oficina de Jude un jueves. Firmó todo sin abogado presente y dijo que cooperaría con lo que fuera necesario. Se sentó frente a Jude con la expresión de un hombre que había cargado algo muy pesado por mucho tiempo y que acababan de decirle que podía soltarlo. Yo no estaba en la sala. Para entonces habíamos hablado 2 veces por teléfono. Conversaciones breves, cuidadosas. Había mucho que aún no estábamos listos para decir. El equipo de Patricia identificó la cuenta en 11 días. La cuenta externa estaba registrada a nombre de una sociedad de responsabilidad limitada constituida en Delaware durante el primer trimestre del matrimonio de Fiona y Jared, 3 meses después de la boda. El agente registrado de la sociedad era un asesor financiero llamado Daniel Presley, de 41 años, de Brentwood. Patricia investigó sus antecedentes profesionales. Licenciado desde 2009, una queja regulatoria en 2017 resuelta sin hallazgo de falta, actualmente dirigiendo una práctica privada de gestión patrimonial con 4 empleados. Era el hombre de las fotografías. Patricia presentó sus hallazgos formales a Jude un viernes por la mañana. Malversación de bienes matrimoniales. Transferencia fraudulenta. $214,000 en desvíos documentados de una cuenta matrimonial conjunta hacia un tercero con quien el cónyuge que transfería mantenía una relación personal demostrable previa al matrimonio. Señaló que los $214,000 representaban un piso, no un techo. A la espera de conocer el historial completo de transacciones de la cuenta externa, Jude remitió el componente penal
Específicamente, el acceso no autorizado al dispositivo móvil de Jared para transmitir una comunicación hostigadora diseñada para dañar una relación familiar y proteger un arreglo financiero fraudulento, al detective Raymond Kimball, del Departamento del Alguacil del Condado de Claiborne. Ray Kimball tiene 58 años, 24 años en la aplicación de la ley, los últimos 14 como detective. Es el tipo de investigador que habla en frases cortas y termina lo que empieza. Entrevistó a Jared un lunes por la mañana. Citó los registros de la compañía. Ray Kimball tiene 58 años, 24 años en la aplicación de la ley, los últimos 14 como detective. Es el tipo de investigador que habla en frases cortas y termina lo que empieza. Entrevistó a Jared un lunes por la mañana. Citó los registros de la compañía telefónica del número de Jared. Los metadatos confirmaron que el mensaje a mi número había sido enviado desde una coordenada GPS coincidente con la dirección de la casa de Jared, en un momento en que los datos de la operadora mostraban su teléfono estacionario, sin movimiento, sin uso para llamadas ni ninguna otra aplicación, durante una ventana de 40 minutos que coincidía con la hora en que él dijo estar en la ducha. El contenido, el tono y la construcción del mensaje también eran incompatibles con cualquier otro texto que Jared hubiera enviado alguna vez desde ese número a cualquier persona en los 4 años de registros telefónicos que revisó el detective Kimball. Suficiente para hostigamiento, le dijo el detective Kimball a Jude. Posiblemente más, dependiendo de cómo enmarquemos el elemento de coerción financiera. Procedemos. No asistí a la reunión en la que Jude y el detective Kimball presentaron los hallazgos de Patricia a Fiona. Me dijeron que duró 40 minutos. Me dijeron que llegó con un abogado de Brentwood, alguien llamado Garrett Lyle. Traje caro. Esa clase de agresividad que actúa muy bien la confianza hasta que aparecen los papeles, y que dejó de hablar a los 10 minutos de que el resumen de Patricia Odom cayera sobre la mesa. La demanda de divorcio fue presentada por la abogada de Jared, Rebecca Tears, de Knoxville. Derecho de familia, 18 años de práctica, el 14 del mes siguiente. El informe forense completo como anexo A, los registros telefónicos y el análisis de metadatos como anexo B, la documentación fotográfica como anexo C, la nota complementaria de Patricia sobre la cuestión de piso versus techo como anexo D. Garrett Lyle se retiró de la representación de Fiona 6 semanas después de la presentación. Ella se presentó a la siguiente audiencia con un abogado designado por el tribunal. El detective Kimball entrevistó a Daniel Presley como testigo cooperador y este contrató a su propio abogado dentro de las 48 horas siguientes, lo cual ya dice algo. No fue acusado en la acción inicial, aunque se señaló que la investigación del historial completo de transacciones de la cuenta externa seguía abierta. La demanda civil por malversación de bienes matrimoniales fue presentada simultáneamente con el divorcio por la oficina de Rebecca Tears. Ese caso está pendiente. Se me ha informado que no está pendiente en una dirección que vaya a sorprender a nadie. Escribo esto desde la sala de la casa principal, en el sillón junto a la ventana, el que mi madre solía ocupar con su café y su periódico, y ese silencio particular de alguien que ya no tiene que demostrar nada. La chimenea detrás de mí fue barrida por una cuadrilla en octubre. No hay evidencia de que algo se haya quemado ahí. La habitación se ve como se ha visto toda mi vida. El primer ciclo completo de subvenciones de la Fundación Winslow se abrió en enero. 11 organizaciones en 4 condados, mujeres en crisis, servicios para veteranos, salud mental rural. La Junta Independiente celebró su primera reunión en febrero. 8 personas, 7 de las cuales mi madre habría aprobado de inmediato, y una a la que habría hecho trabajar para ganárselo, que es como deben constituirse las juntas. El comisionado del condado envió una carta formal. 2 de las fundadoras del centro de crisis vinieron a la casa a tomar café, y nos sentamos en la mesa del comedor a hablar 3 horas sobre lo que mi madre había creído y lo que yo pensaba llevar adelante. Fue la mejor conversación que tuve en esa habitación en años. 2 meses después del anuncio de la fundación, Jared volvió a la propiedad. Llegó en su camioneta un martes por la mañana, a finales de noviembre, sin avisar antes, algo que no hacía desde adolescente. Oí la camioneta en la grava y miré por la ventana de la cocina, y lo vi bajar y quedarse mirando el granero un momento antes de caminar hacia la casa. No tuvimos una conversación dramática. Quiero dejar eso claro, porque creo que la gente espera la escena de reconciliación, las disculpas, el recuento de todo lo sucedido. Nosotros no somos así. Somos de los que se sientan a la mesa de la cocina a hablar sobre la línea de la cerca en la loma sur que necesita arreglo antes del deshielo de primavera. Se quedó 3 días. Preparó el granero sureste para el invierno. Reparó 40 metros de cerca en la loma. Cenó en la mesa de la cocina todas las noches. La última mañana, se tomó el café de pie y luego condujo a casa sin hacer de ello algo más de lo que era. Vi la camioneta hasta que cruzó la verja. Hay una cosa más. En el fondo del sobre de papel manila, debajo de los estados de cuenta y las fotografías, había un documento que casi pasé por alto, doblado pequeño, metido a lo largo de la costura. Lo encontré cuando volteé el sobre y lo sacudí. Una carta, escrita con la letra de mi madre, la letra de sus últimos años, temblorosa, las letras un poco más grandes de lo habitual, el Parkinson haciendo de cada palabra un esfuerzo, dirigida a Jared, fechada 8 semanas antes de morir. No sé qué decía, no la he leído.
y no lo haré. No estaba dirigida a mí. La siguiente vez que Jared vino a la casa, en diciembre, a ayudarme a mover unos muebles en la casa de huéspedes, le entregué el sobre con la carta adentro, sin explicar qué era. La abrió en la mesa de la cocina, despacio, y la leyó de pie. La leyó 2 veces. Su rostro hizo algo complicado que observé sin intentar entender, porque hay cosas que no me corresponde entender. Luego la dobló de nuevo, siguiendo los mismos pliegues, con cuidado, y se la guardó en el bolsillo de la chaqueta. Levantó la vista. Ella te conocía, dijo. Sí, dije. Me conocía. Nos miramos un momento. Luego se sirvió una taza de café y se sentó a la mesa de la cocina, y yo me senté frente a él, y hablamos sobre la línea de la cerca en la Loma Sur y la renovación del contrato maderero en primavera, y sobre si la esquina sureste de la propiedad valdría la pena considerarla para un programa de polinizadores que la Oficina de Extensión del Condado había estado promoviendo. Cosas ordinarias. La raíz aguanta. El fruto todavía se está formando, pero la raíz aguanta.